¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Televigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del delegado territorial de la Xunta, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, muy buenas a pesar de la que nos está cayendo, ¿no? De la lluvia de estos días que, por un lado, hombre, pues siempre está mejor el sol, ¿no? Para poder estar en la calle, pero bendita agua también por esos necesidad, obviamente, de abastecimiento, fundamentalmente a la ciudad y para regar. Galicia, además, somos una región verde y para eso necesitamos que llueva. Y la lluvia es bueno pues, para la agricultura, para las actividades económicas incluso dependen del agua, para el suministro a la población, para todo. O sea que es bueno que llueva y lo bueno es que llueva cuando tiene que llover. El problema es que nos lloviese en verano, que sería más problemático. Por tanto, que llueva es una... Bueno, bendita agua que nos libra de una eventual sequía, como ya pasó hace el año pasado, y que eso originó una tensión entre administraciones, entre la Xunta de Galicia, entre el Ayuntamiento, de cómo acometer ese problema. Finalmente se llegó a una entente cordial entre Xunta, Concello y Ministerio de Transición Ecológica para estudiar, desde el punto de vista técnico, cuál sería la mejor solución que garantice el abastecimiento a corto, pero fundamentalmente a medio y largo plazo a la ciudad de Vigo. Pero en los últimos días hemos vuelto a ver esas tensiones. Por un lado, el Ayuntamiento que criticaba, decía que desde la Xunta se había hecho un cambio, una modificación técnica en ese convenio que retrasa todo este operativo unos cuantos meses, y decía si no lo había hecho por cuestiones electorales. La pregunta es muy sencilla: ¿están ustedes boicoteando, paralizando ese convenio? Vamos a ver, el tema del agua, lo primero que hay que decir es una obligación de los ayuntamientos, es decir, dentro de las competencias, distribución de competencias entre los distintos estamentos de la administración pública, pues mire, Asuntos Exteriores es competencia del Gobierno de España como defensa, Sanidad y Educación está transferida por parte del Estado a la comunidad autónoma, y el tema de abastecimiento del agua es una competencia propia, así lo dice la Ley de Bases del Régimen Local de los Ayuntamientos. Por tanto, los ayuntamientos son los que nos tienen que garantizar a los vecinos de esa localidad, de Vigo, que tenemos agua suficiente y de calidad. El problema que se ha planteado es que en los últimos 12 años de un gobierno socialista pues no se han tomado ninguna medida para garantizar el mejor abastecimiento a nuestra ciudad. La población ha crecido, la población además está demandando más agua, hay actividades industriales que generan también la demanda de agua, y mientras tanto pues estamos viendo además que se produce un cambio en la climatología y el cambio de las estaciones de lluvia, menor número de precipitación, y sabiendo que había este cambio climático, en estos 12 años no se adoptó ninguna medida y por tanto tenemos la misma infraestructura de abastecimiento de agua en Vigo que hace 12 años. Sí, pero yo le pregunto porque y entonces, ¿qué ha pasado? Que usted empezaba con el tema de la sequía. ¿Qué ha pasado con la sequía? La sequía se produce cuando el embalse de Iras está al 35%. El problema que hay es que nos encontrábamos con un embalse con una capacidad de agua que era el 35% y que no podíamos beberla. Es decir, no hubo una situación de emergencia nada más que como consecuencia de esa falta de infraestructura, de esa falta de inversión en 12 años, que no nos garantiza que un embalse como el embalse de Iras, que ahora estará, calculo que sobre el 100% de su capacidad, en aquel momento el 35%, no podíamos ver agua cuando había agua en el embalse y bastante agua, muchos hectómetros cúbicos. Han visto esa situación y visto que lo que se puede generar como consecuencia del cambio climático, del cambio de las estaciones de lluvia y la mayor demanda de agua, pues de la Xunta de Galicia, pues lo que queremos es colaborar con el Ayuntamiento de Vigo, que insisto, es el competente en ver cuál es la solución más adecuada para, con independencia de adoptar medidas de mejora en la infraestructura, que eso tendría que acometerlo el Ayuntamiento, pues ver cuál es la alternativa para que en caso de emergencia se pueda garantizar el suministro de agua a la población. Para eso se llegó a un acuerdo, lo planteó el presidente de la Xunta de Galicia cuando se reunió con Pedro Sánchez, la primera reunión que mantuvo, pues planteó este tema, vamos a buscar una solución para el abastecimiento de agua, y se acordó hacer un estudio a tres bandas entre el Gobierno del Estado, entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo. Y es lo que dice ahora el Ayuntamiento, que se está frenando desde la Xunta por ese cambio de ese última estudio, hora. nosotros teníamos ya un estudio, pero bueno, vamos a hacerlo de manera conjunta. En el año 2011 la Xunta de Galicia había hecho un estudio para ver cuál era la alternativa que más garantizaba el abastecimiento de agua, el que tenía mayor garantía, menor coste medioambiental, incluso menor coste de ejecución, era una captación de agua al río Miño en caso de necesidad. No siempre hacía falta, pero bueno, vamos a hacer un nuevo estudio, y por eso la Xunta de Galicia lo que ha hecho es pues, aportar una parte de ese estudio que se va a realizar, otra parte el Estado y otra parte el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta de Galicia lo que hace es, de acuerdo con los informes
de la intervención, hacer alguna modificación que hace falta para firmar el convenio, y el Ayuntamiento de Vigo dice que no queremos firmar ese estudio. Lo primero, el estudio tenía que haberlo hecho hace 11 años el Ayuntamiento de Vigo. Lo segundo, la Xunta de Galicia va a hacer y va a abonar esa cantidad. Y lo tercero es que el convenio no se puede firmar porque el Ayuntamiento de Vigo resulta que no tiene dinero para ese convenio. Es decir, el Ayuntamiento, que es el competente en materia de agua, que sabe desde hace 11-12 años que la infraestructura que tiene en Vigo está obsoleta. Se lo ha dicho la propia técnicos del Ayuntamiento, se lo han dicho la empresa concesionaria del agua, se lo ha dicho al alcalde de Vigo en varias ocasiones. Resulta que cuando se consigue firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo, gracias a esa gestión que hace el presidente de la Xunta ante el Gobierno de Madrid para hacer de manera conjunta las tres administraciones, resulta que la administración más implicada, la más responsable, la que nos cobra el recibo de abastecimiento de agua, resulta que no tiene en su presupuesto una partida para poder firmar ese convenio. Entonces, por tanto, estamos a cero. Es decir, el principal problema no es el texto del convenio, el principal problema ahora es que no hay dinero para ese convenio. Por tanto, por su parte, ustedes alegan una cuestión burocrática obligada, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que nos cumple la intervención y, por tanto, eso es en la redacción de los convenios, siempre hay que hacer algunos cambios, eso siempre pasa. Lo que nos sorprende es que el Ayuntamiento de Vigo, creo que llegó a Junta de Gobierno la aprobación del convenio y resulta que no tenía dinero para ese convenio. Entonces, si no hay partida para ese convenio, el Ayuntamiento de Vigo no es que no pueda firmar un convenio u otro, es que no puede hacer nada. Entonces, yo creo que cuando un alcalde que busca siempre la confrontación con un tema tan importante como es el abastecimiento de agua, que es su responsabilidad, que lleva 12 años, que la infraestructura de abastecimiento de agua es la misma que hace 12 años porque no ha invertido en ella, donde hay fugas en la canalización, donde tenemos una potabilizadora que no es capaz de tratar el agua cuando el embalse de Iras está por debajo del 35%. Cuando hay un acuerdo entre tres administraciones, resulta que empieza a lanzar ataques contra otras administraciones cuando él ni siquiera tiene el dinero para firmar ese convenio. Lo primero que tiene que hacer es, ¿tengo interés en este convenio? Sí, pues en el presupuesto del Ayuntamiento de Vigo, pues fijo una partida para que ese dinero vaya a firmar ese convenio, para hacer ese convenio. Pero resulta que no se puede firmar nada mientras no tenga el Ayuntamiento. Se puede hacer una modificación presupuestaria. Podrá hacer una modificación, pero ahora mismo el problema del convenio es que no tiene dinero el Ayuntamiento de Vigo. Resulta que empieza a acusar a otras administraciones que queremos retrasar el expediente cuando él es imposible que lo firme, porque no tiene partida presupuestaria para hacer eso. Entonces, claro, cuando uno hace un presupuesto, normalmente pues lo hace estableciendo las prioridades de esa administración, sabiendo las emergencias y necesidades que hay. Claro, si en el presupuesto del 2019 el Ayuntamiento de Vigo, sabiendo que ya existía esa voluntad e intención de las tres administraciones de hacer ese estudio, resulta no contempla una partida, es que para él no tiene interés. Insisto. Hablando del agua, por avanzar, el río Lagares, que también ha sido una de las demandas en los últimos meses del Ayuntamiento de Vigo, que pide esa competencia para el mantenimiento, cosa que ha negado la Xunta porque dice que no puede, porque es un río de competencia autonómica, pero que el Concello ya tiene las competencias a través del Plan Hidrológico Nacional para cometer aquello que quiere, la limpieza y tal. Esto está cerrado, la Xunta se aviene a negociar con el Ayuntamiento, ¿se puede ceder? Vamos a ver, otra vez vamos a la distribución de competencias. Cuando confluyen varias competencias en el mismo territorio, se establece de acuerdo con las leyes, que son redactadas por el Parlamento y por el Congreso de los Diputados, la distribución de competencias entre las tres administraciones. Los ríos, de acuerdo con la Ley de Aguas, es competencia de la Comunidad Autónoma. Por cierto, la Ley de Aguas del año 80 y tantos, incluso probablemente Caballero, cuando era diputado por La Coruña, votó a favor de esa Ley de Aguas. Pues esa Ley de Aguas establece la competencia de la Comunidad Autónoma, pero en los tramos que son urbanos, el mantenimiento de ese cauce corresponde al Ayuntamiento de Vigo. Es decir, no hay que darle nada al Ayuntamiento de Vigo para que haga la limpieza al río Lagares. Ya la tiene desde que Caballero es alcalde. Desde el 2007 puede haber limpiado el río Lagares. De 2008, 2009, no tiene que darse ninguna competencia. Es su responsabilidad, es su obligación. Entonces, claro, reclamar que me des algo para hacer lo que ya pueda hacer es un absurdo. Es decir, el Ayuntamiento de Vigo, el alcalde socialista de Vigo, puede limpiar el río Lagares y es su competencia y responsabilidad desde el año 2007, desde que es alcalde. Si no ha limpiado, será por otra cosa. No es porque no pueda, es porque no ha querido. Y por tanto no hay que darle nada para que pueda limpiar el río. Es que ya lo puede hacer cuando él quiera, en el tramo urbano, que es prácticamente todo el trayecto del río Lagares. De tal manera que si el río Lagares está sin limpiar, es porque el Ayuntamiento en estos 12 años no lo ha limpiado o no quiere limpiarlo.
Aeropuerto. ¿Ha pagado la Xunta a Ryanair para que opere en Santiago y abandone Vigo? Hombre, esa pregunta yo le puedo preguntar, ¿ha pagado Caballero a Ryanair para que se vea a Santiago y así echa la bronca a la Xunta? Son dos preguntas que no tienen ninguna prueba. El alcalde socialista de Vigo, cuando Ryanair no llega a un acuerdo con el ayuntamiento, que debía explicar y ver papeles, documentos, qué fue lo que pasó, cuando tengamos luz y taquígrafos en esa negociación entre el alcalde socialista y Ryanair, nos lo expliquen, pues como no ha conseguido mantener a Ryanair, dice que la Xunta de Galicia paga a Ryanair para que se vea de Vigo. Sin prueba, sin ninguna documentación. Una acusación falsaria, sin ningún tipo de documento que lo acredite. Por eso le digo yo. ¿Y si digo yo que Caballero pagó a Ryanair para que se vaya a Santiago y así puede echar la bronca a la Xunta? Es un absurdo. Lo otro también es un absurdo. Mire, Gustave Le Bon, que es uno de los primeros psicólogos que elaboró un libro que se llama Estudios sobre la masa, la psicología de las masas, decía que para tratar de engañar a la gente hay que decir una afirmación rotunda, sin prueba ninguna, y repetirla con muchas ocasiones. En este caso es una afirmación, la Xunta paga a Ryanair para que se vaya a Santiago. Prueba ninguna, y lo repite continuamente. Simplemente es una falsedad. La Xunta de Galicia, Vigo, a su entender. pues eso tendría que explicarlo, eso tendría que explicarlo Caballero. Es el que negoció, yo no estuve en la negociación ni en la Xunta. Eso tendría que explicarlo y por eso hace falta transparencia en este ayuntamiento, que nos explique con luz y taquígrafos cuál fue la conversaciones, negociaciones, incluso que enseñe los correos, que enseñe las cartas, que enseñe las reuniones, para que diga qué fue lo que pasó. Pero mire, la Xunta de Galicia no paga nada a ninguna compañía aérea desde el 2012. Nada, a ninguna. Ninguna. No hay ninguna compañía aérea que reciba dinero de la Xunta de Galicia, ni ahora, ni desde el año 2012. Ni Ryanair, ni ninguna otra. Por tanto, el afirmar que se le ha pagado para que se vaya es una falsedad absoluta que no lo demuestra. Y por tanto, simplemente es que cuando el alcalde socialista de Vigo fracasa en sus negociaciones, que tendría que explicar por qué, y Ryanair, que vino hace unos años, ahora se va, dice, mi solución es muy fácil, acuso a otros de que se va, sin prueba alguna. Entonces, claro, en la política populista que estamos ahora en Europa, en España, antes populismo era más propio de repúblicas hispanoamericanas, donde había mucho populismo, ya de los años 40 y 50, ahora viene el populismo otra vez aquí a Europa. En esta política populista solamente basta lanzar una acusación, no hay que comprobarlo nunca y repetirla muchas veces. Insisto, la Xunta de Galicia no paga a ninguna compañía aérea, no financia ninguna compañía aérea desde 2012, ni en Vigo, ni en Santiago, ni en Coruña. No financia a ninguna. Por eso, el señor Caballero, cada vez que dice esta afirmación, no presenta ninguna prueba. Dice que lo hace en todo caso de manera soterrada. Bueno, pues... Le da al ayuntamiento, digamos, en otras partidas lo que pues no que le da. Eso también se puede demostrar, pero vamos a ver, el no poder demostrar algo significa que lo que dices es falso. Porque una acusación de ese tipo tendría que tener algún papel para demostrarlo. No tiene ningún papel. Y por eso lo digo yo, cambiemos el turno, ya que decimos afirmaciones absurdas, ¿y si Caballero le pagó a Ryanair para que se fuese de Vigo y acusara a la Xunta? Un absurdo. No tengo ninguna prueba y es una afirmación absurda, pero la de Caballero es igualmente absurda. No tiene ninguna documentación y es la forma de desviar la atención de un tema en el cual no ha sabido gestionar. La Xunta, patrimonio de la Xunta, ha paralizado el asfaltado de 4 calles aquí ahora en la ciudad. La pregunta es ¿por qué? Supuestamente hay un informe de patrimonio que dice que primero hay que hacer catas arqueológicas, pero el ayuntamiento contrapone un informe de la arqueóloga municipal que dice que no es necesario, puesto que se van a levantar apenas 20 centímetros de piche, para que nos entendamos, y que, por ejemplo, en el caso de la Alameda de Compostela, donde se levantó bastante más, no hizo falta, y acusa, por lo tanto, de, una vez más, paralizar un proyecto de ciudad, y más ahora que se acercan elecciones. ¿Por qué se han parado esos asfaltados? Otra vez el populismo. ¿Usted ha visto alguno de esos informes? No. No los ha enseñado. No ha enseñado ni uno, igual que el tema de Ryanair, ni uno. Los ha visto. Cuando los vean, verán que es otra cosa lo que dice la arqueóloga. ¿Qué dice? La arqueóloga va a exigir, como evidentemente dice en todos los casos de obras que se hacen en ese entorno, que hace falta informe de patrimonio. Vamos a ver, ayer yo, por desgracia, tuve que ir al funeral de Jaime Garrido. Jaime Garrido fue un arquitecto que, aparte de hacer una obra como la iglesia de los capuchinos, desde hace muchos años se dedicó a la defensa del patrimonio de Vigo, frente a actuaciones de alcaldes que en algún momento querían pues, causar un daño a un elemento patrimonial. Fue gracias a él que inició toda la campaña para poder salvar el marco. El marco iba a ser una plaza,
es un edificio Rodríguez Esmeros. Rodríguez Esmeros es un arquitecto que hizo la Diputación de Pontevedra, hizo este edificio del Marco, y gracias a él hemos conservado el patrimonio. Y siempre estaba vigilante respecto de alcaldes que en algún momento determinado no actuaban de acuerdo con la ley y trataban de causar un daño al patrimonio vigués. Lo que hace ahora la Dirección General del Patrimonio es cumplir la ley, es decir, cuando se hace un cambio o una actuación en un entorno de una zona arqueológica, en un entorno de un yacimiento, hace falta que la Dirección de Patrimonio vea ese proyecto y vea que se puede ¿Para hacer. levantar un pitche? Se hace lo mismo en toda Galicia. Y no es levantar el pitch, que enseñe el proyecto el alcalde de Vigo, que enseñe el proyecto de lo que va a hacer. No es levantar. En algunas calles lo que hace es levantar el adoquín, levantar la capa de rodadura, y va a poner otra después. Y es curioso, Bueno, la capa en de la rodadura Alameda, el Alameda sí hizo falta informe de patrimonio. Ya, lo primero, que nos enseñen los informes, caballero, de la arqueóloga. Que los enseñe. Que los enseñe. Lo segundo, que enseñe si no tuvo autorización de patrimonio para hacer la obra de la Alameda. Él asegura que, no, que en ese caso en concreto no se le pidió nada desde la Junta. Lo ha dicho en rueda de prensa. No, él pidió autorización a la Junta. Y en este caso lo que se le pide es que pida autorización. No se le pide nada más. Entonces, pidió autorización en la Alameda. Aquí también tiene que pedirla. ¿Por qué? Porque es cumplir la ley. Es más, el propio ayuntamiento pide autorización en otros casos. En otros casos pide autorización. Por tanto, lo que no queremos, y yo creo que los vigueses siempre lloramos la pérdida del patrimonio, cuando se hacen actuaciones porque gobiernos municipales, que cuando la ley dice que tienes que pedir informe, no lo haces. Cuando tienes que hacer tal expediente, no lo haces. El patrimonio no es de caballero, el patrimonio histórico de Vigo es de los vigueses. Y si la ley te obliga a pedir un informe para garantizar que lo que vas a hacer no causa un daño en patrimonio, lo envías, lo ve los informes y se te autoriza. La Alameda fue lo que pasó. Se iba a hacer la obra, se pidió el informe y se autorizó y se ejecutó la obra de la Alameda. Sin y por hacer cierto, catas ni eso lo va es que lo de las catas, ¿dónde se Estamos en el proceso anterior. Es que ¿quién dijo que había que hacer catas? Nadie dijo que había que hacer catas. Es que el populismo del alcalde socialista de Vigo lleva a acusar a la Xunta de que paga Ryanair sin prueba para que se vaya a Santiago. Acusa a la Xunta de Galicia de que el informe de que su arqueóloga dice que no tiene que hacer, se lo está pidiendo. Dice que en Alameda no hacía falta autorización y la tiene. Todo eso no es verdad, es mentira. Es mentira, vamos a ver. Cuando la ley exige la intervención de patrimonio es simplemente que se pida autorización, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es pedir autorización a patrimonio, como hizo en Alameda, el mismo caso. ¿Y sabe qué pasó en Alameda? Que una vez que autorizamos la obra desde la Xunta de Galicia, visto que no había que hacer nada, pues se autorizó la obra, tardó un año casi en ejecutarla. Un año. Desde la autorización de la Xunta de Galicia hasta que terminó la obra, un año. Entonces, el retraso y el bloqueo de la ejecución de las obras por el Ayuntamiento de Vigo no es por patrimonio, porque fíjese usted, todo esto sucede cuando el Ayuntamiento manda un escrito a la Xunta de Galicia diciendo, oiga, mire, que voy a hacer obras en una zona que es yacimiento arqueológico y tal, y la Xunta al día siguiente le dice, oiga, pídanos autorización. Y entonces, más tarde, pidieron autorización. Y simplemente se va a ver el examen de autorización. Ni catas, en Alameda también se hizo. Esto simplemente yo creo que es un alcalde que en un momento determinado busca siempre el enfrentamiento con otras administraciones, cuando el mismo alcalde, respecto de obras idénticas, está pidiendo su autorización. Estación de autobuses. Pero para terminar, ¿por qué pide autorizaciones en unas calles y en otras no? Cuando uno y otro caso están en entornos de yacimientos arqueológicos. ¿Por qué en el otro caso lo ha pedido y en este caso no? Y lo está pidiendo, se tramitará, se autorizará, se resolverá en plazo, se hará como se hace en los demás ayuntamientos de Galicia y se garantizará que la obra no daña al patrimonio histórico vigués. Estación de autobuses, integrada en la del AVE, lo que conocemos como estación intermodal. ¿Estación de autobuses tiene o no tiene accesos peatonales desde el exterior? Escuchamos al ayuntamiento decir que no los hay, que los había puesto en conocimiento de la Xunta y se muestra, dice, cooperante, colaborador para poder ejecutarlos, pero denuncia que efectivamente no estaban previstos en el proyecto. Pero ¿esto es así? Se fija usted que me está preguntando siempre de que el alcalde acusa, el alcalde acusa, el alcalde acusa, el alcalde acusa. Y además vamos diciendo, mire, es que es falso, es que es falso, es que es falso, es que es falso. Es que esta guerra de un alcalde populista que busca el enfrentamiento contigo con un
enemigo exterior. Siempre los populistas buscan un enemigo exterior. Después lo continuo, una afirmación sin prueba y repetida. En este caso sacó un correo electrónico, en este caso en concreto, no recuerdo de qué día del mes de marzo, en el que vendría el asunto a reconocer que efectivamente faltan esos accesos porque pide una reunión bilateral para poder acometer los accesos a la estación de autobuses los tiene, los vio que había en el proyecto. Le encantó ese proyecto, pero claro, el alcalde socialista de Vigo tiene que tener algún enemigo como cualquier populista. Venezuela pues siempre buscan los populismos y tiene un amigo externo, algunas veces somos España, otras veces son otros el enemigo interno, y entonces tiene que buscar el enfrentamiento continuo, lo cual no es bueno. La estación de autobuses tiene accesos, la estación de autobuses tiene la posibilidad de acceder a él desde caminando. Veremos si pueden hacer los autobuses, esperemos que sí, porque ahora mismo en la estación de tren de Renfe no acceden los autobuses de Vitrasa por problemas en las calles de Vigo. La bajada de la rueda de la estación es curioso. Llega la AVE a la estación de Vigo y no llega el autobús municipal. No entendemos por qué, sí lo sabemos, porque las calles de Vigo nos han tocado otra vez en 12 años para garantizar que el encuentro entre dos calles permita el acceso a los autobuses. Sí que tiene los accesos. El proyecto se va a ejecutar. La estación intermodal son 13 millones de euros de la inversión de la Xunta de Galicia. Y la haremos, no hay ningún problema, se ejecutará y tiene los accesos para que se garantice de acuerdo con el proyecto que se tramita y de tal manera que tendremos estación intermodal. Si no quiere estación intermodal, que diga, no quiero que la Xunta haga una estación intermodal. Lo dijo respecto de la sanidad, no quiero el hospital público, no quiero la ciudad de la justicia, no quiero la estación intermodal. Pero me da cuenta de que vengo aquí a hablar de temas que tiene que ser el acuerdo entre las administraciones y únicamente Caballero. Yo le pregunto las acusaciones que tiene el ayuntamiento y le doy la posibilidad de que efectivamente por eso, pero si como usted representante de la Xunta, de la visión. En vez de plantear, el ayuntamiento ha planteado una reunión para hacer tal. No, esto es enfrentamiento, esto no es bueno para la ciudad de Vigo. Mire, Vigo en el siglo XX fue la ciudad que más creció de Europa. Vigo en el siglo XX multiplicó el peso industrial que tenía. Vigo recibió pues, no solo el sector de la pesca, que era importante, la transformación de la pesca, la conserva, la industria del automóvil y todo lo demás. Pero es que desde hace unos años, Vigo está perdiendo población. La gana el área está ganando población, curiosamente, pero Vigo la pierde. El peso industrial de Vigo está bajando. ¿Por qué? Ya, será una casualidad. No, mire, es que si una industria quiere venir a Vigo, ¿dónde se implanta? No tiene suelo industrial. ¿Por qué? Porque resulta que el Ayuntamiento de Vigo es el responsable de aprobar el plan general y solo él también tiene un plan tiene competencias en materia industrial. No, en urbanismo no. Es que en urbanismo, Benteler, ¿por qué no pudo ampliar en Vigo y tuvo que irse a Mos? No tenía suelo. ¿Por qué? Porque tenemos un plan general de hace 26 años. Y de 26 años para acá, hombre, ha cambiado mucho la sociedad, se han implantado empresas y si usted tiene un cupo de terreno y lo van ocupando empresas y ya no hay más, esa empresa, como no tiene dónde establecerse, se va donde lo haya y se va fuera. Y entonces Benteler, que quería ampliar, y ojalá ella quería hacerlo en Vigo, porque amplió un poco en Vigo, ahí en Valladares, pero no tenían los 20.000 metros cuadrados, tuvo que irse fuera. ¿Por qué? Porque no hay plan general, porque Vigo es una ciudad que el plan general desde hace tantos años que está tan obsoleto, no tiene capacidad para generar crecimiento e implantación de empresas, que las empresas se van. Entonces, perdemos población, las empresas no pueden establecerse, perdemos peso industrial. Esas son las cuestiones que debía de plantear desde el Ayuntamiento de Vigo, la preocupación por la sociedad. Vigo ha sido una ciudad industrial que ha tenido un peso económico enorme, pero estamos perdiendo. Ahora mismo, el área de Vigo, comparado con el área de Coruña, desde hace unos años tiene más peso industrial el área de Coruña que el área de Vigo. Facturación de las empresas del área de Coruña es mayor que el área de Vigo. El VAP de las empresas de Coruña... En Coruña hay algo que distorsiona a su favor, que es el peso de una multinacional que obviamente ya nos gustaría tener aquí, obviamente. Se debe todo casi a una única cabeza tractora. Bueno, y en Vigo la automoción también es una cabeza tractora importante. Sí, pero bueno, Inditex, para que nos entendamos, es 4 veces PSA la facturación. Pero el peso del sector del automóvil en Vigo es impresionante. Y las empresas del sector de la automoción tienen crisis de Vigo. Claro, lo que estaba comentando antes, dice, Inditex, pero si Inditex se han plantado en el área de Coruña, porque tiene suelo, porque no han hecho polígonos industriales, porque se ha facilitado la colaboración entre las administraciones para poder hacer eso. Pero en Vigo, cuando una empresa auxiliar de la automoción, que es la industria más fuerte en Vigo, que si quitamos la automoción veremos cómo estamos, veremos cómo que sería. No entramos en ese conflicto. Hemos escuchado en las últimas semanas al alcalde decir hay que ampliar el polígono de Balaidos precisamente para eso.
para que las industrias auxiliares Pero puedan vamos estar a ver, cerca de la empresa. ampliar el polígono de Balaídos depende del ayuntamiento. Yo no sé cómo el alcalde dice tenga que ampliar. Amplíalo. Has tenido 12 años para ampliarlo. ¿Por qué no amplió el polígono de Balaídos? Le corresponde a él ampliarlo. No tiene que pedírselo a nadie. Es una modificación puntual del plan general. Pero no hay plan general ahora mismo. Pero ¿de quién es responsabilidad que no haya plan general? No creo que sea responsabilidad de la ONU, ni de Macron, ni del presidente de Portugal. Es responsabilidad del alcalde socialista de Vigo. Entonces, claro, para ampliar Citroën, para tener, si hace falta, porque el propio Citroën dijo que no le hacía falta más metros, sí, para a lo mejor la industria auxiliar o hacer una pantalla y tal. Pero eso depende única y exclusivamente de un alcalde que lleva gobernando esta ciudad 12 años. ¿No requeriría ahora mismo de la denominada Ley Vigo? No, es que el planeamiento, con una modificación del plan general, se hace. No lo está haciendo en el antiguo asilo, una modificación puntual del plan general. Que la haga también en Citroën. Ha tenido 12 años. Es que un alcalde que llega gobernando 12 años, hombre, si hubiese llegado ayer, entonces podía decir, hay que ampliar. Pero claro, usted lleva 12 años gobernando en Vigo, porque no ha hecho la ampliación del polígono de Balaídos para implantar, no sé si Citroën, que ha dicho que no, sino otras empresas. ¿Por qué no ha hecho un plan general en estos años? ¿Por qué lleva 4 años desde que el Tribunal Supremo anuló el plan general aprobado por un gobierno socialista en Vigo y un gobierno socialista en Santiago y no ha movido ni un papel? No conocemos ni el borrador. Entonces, claro, cuando alguien dice que hay que hacer algo, que tiene que hacerlo él y lleva 12 años sin hacerlo, hombre, alguna responsabilidad. Entonces, yo insisto, Vigo, el problema que tiene es que si tenemos un gobierno que se dedica a buscar el enfrentamiento con otras administraciones, que hace declaraciones populistas, que acusa sin ninguna prueba, que repite esas acusaciones y que lo que son sus competencias, el agua, lo decía antes, 12 años sin cambiar la infraestructura. Plan general, 12 años sin haber aprobado o tramitado un plan general. Suelo industrial, 12 años sin tener un metro cuadrado de suelo industrial. Aparcamientos subterráneos. En 12 años no ha hecho ningún aparcamiento subterráneo más que los que tenía en tramitación. Dejaremos eso, Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo y su área de influencia, para otra entrevista, porque nos hemos quedado sin tiempo. Vaya por Dios, qué malo. Hay que alargar las entrevistas, porque hay muchos temas de los que hablar. Es que hay muchos temas, sin duda. Vigo es una ciudad que tenemos mucha fuerza, mucha vitalidad, y ahora mismo estamos encorsetados por un gobierno que lleva 12 años paralizado. Entonces es un problema porque el día que tengamos un buen dirigente en el Ayuntamiento de Vigo nos disparamos. Porque claro, la invernación que estamos sometidos en los últimos años como consecuencia de todo lo que estaba diciendo ahora, lo estamos pagando los vigueses y lo pagarán más adelante. Decidirán los vigueses el próximo 28 de mayo. Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta de Galicia y presidente del Consorcio del Casco Bello, muchísimas gracias por su presencia una vez más aquí en Televigo. También a ustedes, al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.